Muy buen día a todas, todos. Es un gran gusto estar acá en Lima, Perú. Mis primeras palabras son de agradecimiento y reconocimiento por este grande evento que tenemos acá en Lima. Santiago, nuestro presidente, queridísimo amigo. Giovanni Priore, queridísimo amigo. Muchas gracias por hacer esto todo increíble, inolvidable para todos nosotros. Me gustaría también saludar a mi querida Margarita, Leandro, Juan, queridos amigos, que tengo el placer de estar acá en la misma oportunidad. Y me permitan todos ustedes saludarlos en las personas del profesor Eduardo Teixa y de la profesora Elena D'Alessandro, de la nuestra International Association of Procedural Law, que está acá para hacer también parte de la vida de nuestro instituto. Y me permitan una saudación muy particular para aquella persona que, de acuerdo con que yo pienso, más ha hecho por el precedente en la América Latina, que es mi querido amigo y maestro Luis Guilherme Marinoni, que está acá. Bueno, ayer mi amigo Sergio Cruz Areñart dice más o menos así: no quiero turbar la lengua de Cervantes hablando mi portuñol. Bueno, yo voy a turbar no solamente la lengua de Cervantes, también la lengua de Dante Alighieri, porque a veces me voy a confundir un poco con mi versión muy personal del ítalo portuñol. Entonces, les pido perdón ante todo por esta buena tentativa de hablar un poco para ser comprendido por todas las personas, pero menos intentaré hacerlo. Mi exposición va a tener dos partes. Yo voy a hablar en primer lugar sobre cuestiones generales al respecto de la dimensión normativa del precedente, lo que yo he combinado con Leandro. Y sobre eso voy a hablar sobre tres argumentos que me parecen muy importantes. Y después voy a hablar sobre tres cuestiones particulares del tema del precedente. En particular, me gustaría proponer a todos ustedes una agenda en común para el precedente en Iberoamérica. Y quiero finalmente terminar mi exposición intentando hacer una conexión entre Abuelas de la Nada, Vargas Llosa y Montevideo. Bueno, vamos a ver si va a salir, ¿no? Si resulta o no resulta. Si no resulta, no me digan después, por favor. Bueno, la cuestión central del tema del precedente es una cuestión que radica en los fundamentos del Estado del Derecho. ¿Qué voy a decir con fundamentos del Estado del Derecho? Quiero decir que el problema del precedente es un problema de seguridad jurídica, es un problema de libertad y es un problema de igualdad. Si ponemos el problema del precedente en su lugar adecuado, vamos a ver que este no es un modo o una técnica para gestionar, por ejemplo, casos idénticos. Esto puede ser que ocurra con el precedente, pero la verdadera misión del precedente es promover seguridad jurídica. Y al promover seguridad jurídica, promueve los principios de libertad y de igualdad. ¿Qué voy a decir con seguridad jurídica? Voy a decir un estado de cosas que privilegie cognoscibilidad del derecho. Hay que conocer la regla del juego. Voy a decir estabilidad del derecho. Nosotros tenemos el derecho de hacer planos. Voy a decir confiabilidad del derecho. Nosotros tenemos el derecho de practicar actos concretos y contar con el derecho que yo conozco y es estable. Y al final
nosotros tenemos el derecho a efectividad del derecho que nosotros conocemos, o sea, realizabilidad del derecho. Sin eso, no hay condiciones para libertad. ¿Qué voy a decir con libertad? Voy a decir la posibilidad de tomar conductas jurídicamente orientadas, de asociar a mi comportamiento determinados efectos jurídicos. También no es posible hablar en igualdad frente al derecho sin seguridad. Porque si yo no conozco la regla del juego, y la regla del juego es igual para todos nosotros, es claro que no tenemos cómo aplicarla de manera que promovemos la unidad del derecho. Entonces, la cuestión central que nosotros tenemos que indagar es cuál nivel, porque es una cuestión de nivel, nosotros queremos en términos de seguridad jurídica. Queremos una seguridad jurídica de law in the books, o queremos una seguridad jurídica que mire al consumidor de la justicia. Queremos una seguridad jurídica que se deja ver a la solución de los casos concretos. Esta es la verdadera cuestión que tenemos que enfrentar. Y al enfrentar esta cuestión, nosotros vemos como hay una conexión muy clara entre objetividad del derecho, control intersubjetivo de razones sobre lo que es el derecho y cómo el derecho se realiza en términos de interpretación y aplicación. Objetividad del derecho. El derecho debe ser igual para todos. Hay una conexión muy clara entre seguridad jurídica, porque el derecho que se realiza por un proceso racional de interpretación y aplicación es el derecho replicable para todos. Y si el derecho que es objetivo, en el sentido de haber un control intersubjetivo racional, si el derecho que es seguro, porque es el derecho que yo puedo contar al final del laberinto, entonces tenemos condiciones de hablar en instituciones dotadas de accountability. No es por nada que Leandro ha mostrado el gráfico de la seguridad y de la credibilidad de las instituciones acá desde un punto de vista sociológico. Porque hay una conexión muy fuerte entre todos esos. Bueno, entonces si todo eso es verdad, si el problema del precedente es un problema del Estado del Derecho y de teoría de la interpretación, entonces nosotros tenemos que ver cómo América Latina está trabajando con estos problemas. Y entro en la segunda parte de mi ponencia a los 8 minutos. Porque la señora presidente moderadora, ustedes vieron que no es muy fácil. Bueno, la primera cosa, el primer tema, son 3. El primer tema, tenemos que tener clareza a respeito da peculiaridade da América Latina. Temos que ter clareza a respeito da peculiaridade da América Latina. Querido amigo, professor Hermes Zanetti, já há muito tempo, professor Marinoni, no trabalho que iniciou a discussão sobre esse tema no Brasil, sempre chamaram a atenção para o fato de que na América Latina nós temos um encontro de águas entre o Judicial Review dos Estados Unidos, que coloca o controle difuso por dentro da Justiça Civil, e uma outra maneira de compreender a tutela da Constituição, que vem do modelo do Verfassungsgerichtshof austríaco, do Tribunal Constitucional austríaco, que coloca desde arriba o problema do controle
de constitucionalidade. E por que isso é importante? Por que é importante ter clareza sobre esse ponto específico? Porque quando nós conversamos entre nós, no nosso relatório, e perguntamos sobre a obrigatoriedade das decisões e das razões ligadas às decisões judiciais, não havia clareza a propósito da vinculação pela decisão de inconstitucionalidade, cujo dispositivo tem efeitos erga omnes, e o problema do efeito vinculante da ratio decidendi dos precedentes. E a primeira coisa que temos que fazer, a primeira coisa que temos que ver, é que um problema é o problema da justiça constitucional. E como vamos a resolver o problema da justiça constitucional? Outro problema é ver que temos outros instrumentos, incluso para trabalhar melhor com a justiça constitucional. Então, este é um primeiro ponto que llama a atenção. Muitos países de América Latina não põem clara esta distinção que para nós é crucial. Segundo lugar, há que ter em conta, em linha de princípio, que o problema do precedente judicial é um problema de teoria del derecho. Então, como também ha dicho já Leandro, se eu parto del pressuposto que eu interpreto textos e que há uma margem de decisão sobre o significado del texto à luz de determinados hechos, esta margem de decisão, esta decisão sobre o significado de los hechos relevantes, de los hechos jurídicamente relevantes, los material facts de nuestros colegas common lawyers, nosotros empezamos a ver que el problema del precedente es un problema que debe tener su mirada desde el punto de vista de la teoría de las normas, de las fuentes del derecho. Bueno, y acá empieza. Acá arrancamos. Porque cuando nosotros tenemos claro estas dos peculiaridades del tema, nosotros podemos empezar a raciocinar con el problema de la operación con el precedente. Y el primer problema que se coloca es ¿cuál la fuerza del precedente? En muchos países de la región, la respuesta a la demanda, la contestación a nuestra demanda sobre la fuerza del precedente fue que el precedente tiene fuerza persuasiva. ¿Qué quiere decir fuerza persuasiva? Quiere decir que es un ejemplo. En un ejemplo. Que bueno, hay una razón tomada en juicio y esta razón se concorda el juez, lo aplica sin más fundamentación, mostrando solamente la congruencia entre los hechos. Ahora, el juez puede apartarse de esta razón desde que dé buenas razones para tanto. Esta es fuerza persuasiva del precedente. Y fue eso que marcó una buena parte de la historia del precedente inglés, del siglo XVII hasta el final del siglo XIX. En Inglaterra, en Estados Unidos, hasta la década de 30. Otros países nos dijeron, bueno, hay eficacia obligatoria del precedente. ¿Y qué quiero decir con eficacia obligatoria del precedente? Quiero decir que yo no puedo ver una razón y no tomarla con una razón excluyente, como diría Joseph Ras. La razón excluyente es aquella que no me da margen a decir, bueno, a mí no me gustó esta razón, no quiero aplicarla, no quiero replicarla. Si hay congruencia entre los hechos o si hay analogía suficiente para caracterización de una semejanza,
yo tengo el deber de seguir el precedente. Y esta es eficacia obligatoria del precedente. Y hay dos países, que hay una curiosidad, que nos dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con el precedente. Nada que ver con el precedente. Los dos países que lamentablemente no pueden estar con nosotros en esta jornada. Bueno, entonces la primera cosa que yo quiero decir es el nivel de comprometimiento con el Estado del Derecho está estrechamente vinculado al compromiso que nosotros tenemos a una determinada manera de comprender la teoría de la interpretación y cómo eso nos lleva a ver la eficacia obligatoria o persuasiva del precedente. Bueno, y si nosotros tomamos el tema del precedente como un precedente obligatorio, entonces tenemos algunos otros rasgos de la teoría del precedente para enfrentarlo. Tenemos que definir o que es una ratio decidente, que son las razones necesarias y suficientes que uno reconstruye a partir de una decisión judicial. Nosotros tenemos que enfrentar el tema del obter dictum, que es todo aquello que el dicho al lado del camino, como diría nuestro Fito, ¿no? Al lado del camino. Al lado del camino todo es más entretenido y más barato, por supuesto, pero también no es vinculante. Tenemos que enfrentar estas cuestiones. Y por supuesto, también tenemos que desarrollar los instrumentos propios de una teoría del precedente. La arte del distinguish. Decir que no hay nada que ver los hechos, no aplicación del caso. Que hay un hecho no considerado en el caso anterior y por eso tengo que hacer una excepción al caso. El distinguish que está en la raíz, por así decir, del razonamiento de los jueces en common law. Y claro, por supuesto, tenemos que desarrollar el problema de la superación del precedente. Yo recuerdo que leyendo Calamandrei, la Casación Civil, 1920, Calamandrei decía, bueno, el gran problema del sistema del common law es que es un sistema que coloca el derecho en un punto que no se puede desarrollar. En 1920, por supuesto, una crítica interesante. Era la misma crítica de Arthur Goodhart, que lo decía, que el juez inglés es un esclavo del pasado y un déspota para el futuro. Sí, pero mucha cosa ha pasado. En los 60, la House of Lords ha dicho, bueno, si hay buenas razones, si el precedente es equivocado claramente, entonces puede salir por arriba del precedente. ¿Con qué efectos? Volviendo al pasado, solamente para el futuro. Bueno, son cuestiones que están en la agenda de la Iberoamérica y que tenemos que debatir. Me voy al final para mis consideraciones. Abuelas de la Nada, 1983. Hay una música que a mí me gusta mucho, que tiene un versito más o menos así, me perdonen los amigos. Me quedé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Bueno, cuando me encontraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Bueno, corta acá. Vargas Llosa. Yo podía pensar en muchas novelas de Vargas Llosa, Los perros en la ciudad, pero ahora me viene más aquella obra imprescindible que es La fiesta del chivo. Impresionante. ¿De qué trata el verdadero Vargas Llosa? De la cartografía del poder. Es eso, del poder. Vuelvo a Montevideo.
en las primeras jornadas en la fundación de nuestro instituto en 1957. En las próximas jornadas tenemos 70 años de la fundación de este instituto. Estaremos a 70 años de Montevideo. Para celebrar Eduardo Couture, hablábamos en constitución y proceso, y hablábamos también en la influencia moral en el derecho. Y acá el punto. ¿Cuál es el nivel de seguridad jurídica que nosotros queremos en Iberoamérica? Bueno, no me puedes dejar esperando en la lluvia 1000 horas y después me decirse, ya no te quiero más, es un perro. Nosotros tal vez tengamos que pensar que los problemas culturales no pueden ser un empecillo al desarrollo del derecho y que no podemos decir, bueno, el precedente tal vez no valga nada y después decir, la orden jurídica es insegura. Muchas gracias.